Historia de la Arquitectura 1. Hoy hablaremos del simbolismo religioso en la arquitectura, la evolución en la arquitectura religiosa y también del simbolismo gótico en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Nos enfocaremos principalmente en templos y catedrales. Nuestro equipo se conforma por Fabricio Ruiz, Jimena Paredes, Iser Enot y Oscar Iván. Hola, mi nombre es Jimena y hoy les voy a hablar acerca de la arquitectura de Francia. Nos vamos a enfocar en la arquitectura religiosa y en la arquitectura gótica. La construcción de edificios durante el siglo XVIII en Francia ciertamente poco tiene que ver con el rococó. Durante la primera mitad del siglo se eleva un buen número de iglesias en el norte y en el este con una característica en común, el utilizar la columna. Otro campo importante es el de la rehabilitación y restauración de edificios góticos, pero aunque se dedica a ello un buen número de maestros, tampoco incide especialmente en la materia que estamos tratando. El gusto de la época casi prácticamente queda reducida en los interiores. La arquitectura francesa es un modelo a seguir en el diseño de edificios a nivel mundial. El arte francés es de carácter elegante y refinado, cosa que se proyecta en sus obras arquitectónicas. Los arquitectos franceses del Renacimiento y del periodo neoclásico se especializaron en construcciones palaciegas. Poseen algunos de los castillos más bellos del mundo. La dinastía carolingia de Carlomagno fue un periodo de edificios innovadores, utilizando la arquitectura romana. Muchas obras de arte fueron construidas en Francia en este estilo en esta época, como las catedrales góticas. El estilo gótico comenzó en el XII siglo y estuvo como base el estilo romántico. Durante este periodo, Francia se había convertido en un centro de comercio y sus catedrales de estilo gótico fueron construidas con las donaciones de los intereses mercantiles. En el siglo XIII, el estilo gótico se había convertido en el estilo universal en toda Europa y fue el primer estilo francés que se utilizaba en toda Europa. El ejemplo más importante del estilo gótico es la iglesia de Saint-Denis, cerca de París, construida entre 1137 y 1144. La arquitectura gótica francesa y arte francés designa un estilo arquitectónico de la segunda parte de la Edad Media, que surgió en lo que hoy es Francia, como evolución de la arquitectura románica. Las técnicas y la estética gótica se perpetuaron en la arquitectura francesa más allá del siglo XVI, en pleno periodo clásico, en algunos detalles y modos de reconstrucción. En el siglo XIX también tuvo lugar una verdadera recuperación con las olas de los historicismos, que llegó a principios del siglo XX, un estilo revival que fue denominado neogótico y que en Francia apareció algo más tarde que en otros países europeos. El gótico francés se considera dividido en 4 estilos, que no periodos, ya que a veces se superpusieron cronológicamente. Los 4 estilos góticos cronológicamente fueron el temprano, primitivo, inicial o preclásico. Es caracterizado por la adopción del arco apuntado y la transición desde el final de la arquitectura románica. Para elevar más los muros, los constructores los dividieron en 4 niveles: la arcada, arcos y pilares, galería, triforio y clerestorio. Y para estabilizar más los muros, inventaron los arbotantes, que alcanzaron la madurez solamente en el alto gótico durante el siglo XIII. Después tenemos el clásico o alto gótico, que este fue a partir de 1180 a 1240, momento en el que desaparecen los últimos vestigios del estilo romántico. Canonizó las proporciones y formas del gótico temprano y las desarrolló aún más para alcanzar la luz, con edificaciones más altas y majestuosas. Los muros de las iglesias pasaron de 4 a solo 3 niveles: arcada, triforio y clerestorio. Las coronaciones de los pilares se hicieron más pequeños para evitar detener el empuje ascendente visual. De ahí tenemos el radiante, que fue de 1240 a 1350, caracterizado por una mayor preocupación por las superficies y la repetición de los motivos decorativos a diferentes escalas.
Los edificios tienden también a ganar en altura y verticalidad, y se busca un efecto de ligereza y riqueza, superando la austeridad y cierta pesadez de la época precedente. Y por último, tenemos el tardío o flamígero, con una ornamentación exuberante, caracterizada por un gran virtuosismo en la estereotomía, corte de la piedra. La técnica de la piedra armada del periodo radiante dio paso a la piedra tallada, lo que explica que los rosetones sean más pequeños, incluso, aunque más aéreos, al reposar sobre estructuras más ligeras. Las fachadas también se tallan en varios planos. En el interior de los edificios, las bóvedas de crucería cada vez son más complejas, convirtiéndose en algunos edificios un elemento decorativo. Y así es como concluimos el tema del arte gótico en Francia. Simbolismo religioso en la arquitectura de Inglaterra. Catedrales y templos. Mi nombre es Fabricio Ruiz Martínez y a continuación presentaré este tema. La arquitectura de la Iglesia de Inglaterra se refiere a la arquitectura de los edificios de las iglesias cristianas en Inglaterra, que han evolucionado a lo largo de 2000 años de la religión mediante la evolución e innovación, partiendo mediante la imitación de otros estilos arquitectónicos. Estos eran masivos con su relación del espacio que rodeaban sus paredes perforadas por ventanas de arcos de medio punto, asimismo con bóvedas a gran escala. La arquitectura cristiana abarca una amplia gama de estilos, tanto como seculares como religiosos, desde la fundación del cristianismo hasta la actualidad, influyendo en el diseño y la construcción de los edificios y estructuras en la cultura del cristianismo. Desde el nacimiento del cristianismo hasta el presente periodo, la transformación más significativa para la arquitectura y el diseño del cristianismo fue la catedral gótica. Otro ejemplo ha sido la catedral de San Pedro. En Inglaterra, las iglesias sajonas aún sobreviven en algunos lugares. El ejemplo es la catedral de San Pedro, pero con la conquista de Normandía cada vez más las nuevas iglesias románicas a menudo llaman norma en Inglaterra, convirtiendo así en otras iglesias e innovando su cultura. La bóveda interna usaba el mismo arco en forma. Los techos no soportados nunca fueron amplios, pero sin embargo algunos de estos edificios eran enormes en su amplia belleza. Esto ha sido muy significativo para la Iglesia Cristiana de Inglaterra. Arquitectura antigua. En Alemania. El Imperio Romano una vez se extendió sobre una gran parte de la actual República Federal Alemana y todavía hay restos alrededor de 100 y 150 después de Cristo, en los límites romanos. El sistema de defensa fronterizo de la antigua Roma que marcaba los límites del Imperio Romano en ese momento. Además, las estructuras militares como los fuertes y los campamentos militares construidos por los romanos y las fortificaciones fronterizas. También hay balnearios, puentes y anfiteatros. Trier, a orillas del río Mosela, es la ciudad más antigua de Alemania, una gran metrópolis, fundada en o antes del 16 a.C. La supervivencia más conocida de ese periodo es probablemente una puerta negra, la puerta de la ciudad antigua más conservada. También hay restos de spa termales, un puente romano y la reconstruida Basílica del Constantino. En la parte gótica de Alemania, la arquitectura gótica floreció durante el periodo alto y alto medieval. Evolucionó desde la arquitectura románica. Los primeros edificios góticos en Alemania se construyeron alrededor de 1230. Por ejemplo, en Liebenfriedskirche, en alemán significa Iglesia de Nuestra Señora, en 1933 a 1283, en Trier.
que es una de las catedrales góticas tempranas más importantes de Alemania y entra en la tradición arquitectónica el gótico francés. La catedral fue de Friburgo, se construyó en 3 etapas. La primera comenzó en 1200 bajo los duques de Zähringen. La segunda comenzó en 1210 y la tercera en 1230. Del edificio original solo existen las bases. Se destacan por su torre de 116 metros, que según se dice, Jacob es de las más bellas de la arquitectura cristiana. La torre es casi cuadrada en la base y en el centro de esta galería de estrellas es dodecagonal. Sobre todo esta galería. La torre es octagonal y cónica, con la aguja de arriba. Es la única torre de la iglesia gótica en Alemania que se completó en la Edad Media y sobrevivió a los bombardeos de noviembre de 1944, que destruyeron todas las casas al lado del oeste y el norte del mercado. La construcción de las... El simbolismo gótico en Italia se refiere a la arquitectura gótica que se manifiesta tanto en la arquitectura civil como en la religiosa, que son catedrales, iglesias, palacios y signorias. Se utilizan el arco de medio punto o el arco ligeramente apuntado en el caso de las zonas con influencia francesa. La aparición del arbotantes es excepción, ya que los edificios góticos italianos prefieren los contrafuertes robustos y grandes pilares para sustentar las bóvedas. Debido a esto, la mayoría de sus ventanas eran en forma circular y de una medida regularmente pequeña. Regularmente, los materiales que utilizaban eran la madera, el mármol, las láminas finas de oro, la piedra, los pilares de plomo. Y algunas de sus características más destacadas son que tenían grandes pilares, contaban con cubiertas de madera y cubiertas de bóveda de terceletes. Algunos de los ejemplos destacados son el Templo de Santa Croce, la Catedral de Siena, la Catedral de Milán y la Basílica de San Ambrosio. Algo que me gusta de esta arquitectura gótica es que hay una tendencia a la horizontalidad, con edificios que no tienen albotantes y que son espacios desahogados con moderada luminosidad, como consecuencia de tener menos vidrieras que en el resto del gótico europeo. Además que las torres se separan de la construcción. Las fachadas ocupan casi todo el exterior, ocultando toda la estructura interna. Para concluir con nuestro tema, el arte gótico es un estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que encontramos aproximadamente entre el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI según las áreas geográficas. El gótico apareció a continuación de lo romántico, a lo largo de la Baja Edad Media, y hoy en día se considera uno de los momentos más importantes desde el punto de vista artístico en Europa. El estilo gótico encontró su gran medio de expresión en la arquitectura, además de una pintura diferente a las otras corrientes y el uso de los vitrales, que se dio mucho en este estilo. En esta época, la arquitectura resaltó de manera muy significativa, ya que fue impulsada por las creencias religiosas que suponían que las esculturas altas te acercaban más a Dios y así conseguir la indulgencia. La escultura, mediante el concepto naturalista del gótico, se pretende representar el mundo visible tal y como es. Se representa la naturaleza y por lo tanto desaparece el anhelo simbólico. Generalmente en la parte posterior eran colocadas criaturas mitológicas llamadas gárgolas, que servían como una forma de protección contra el mal. Las iglesias tenían arcos apuntados para dar significado de camino a la gloria. En el centro, por lo general, habían vitrales que alumbraban los templos, caracterizados por los colores ocres. Los vitrales sustituían a la pintura mural que se había desarrollado ampliamente durante el periodo románico, pero que en lo gótico quedó como un arte complementario. El estilo se caracteriza por la valoración expresiva de lo anecdótico,
la estilización de las figuras, el predominio de las líneas curvas tanto en los pliegues como en las posturas corporales, la introducción de detalles naturalistas con fines simbólicos y el empleo de una técnica minuciosa. Los murales de este estilo siempre contaban un suceso o historia acerca de la vida de Jesucristo o a un tema religioso.